Hola, hola, bienvenidos otra vez al anecdotario del Arqui. Por acá Eduardo de la Vega, por allá espero que muchísimos más. ¿Qué es lo primero en lo que tenemos que invertir para nuestra empresa? En este video hablaremos de las computadoras para una empresa de arquitectura. ¡Comenzamos! Para mí en lo personal, la mejor inversión que puedes hacer para tu empresa de arquitectura es en software y en equipos de cómputo. A mí me ha tocado, por mi generación, toda la evolución de la tecnología. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, el cuarto de cómputo de la universidad era un enorme cuarto, con unas computadoras impresionantemente grandes. Por decirles algo, yo nunca trabajé con computadoras en mi época de estudiante. Como ustedes saben, salí de la universidad y a los pocos años fundé mi empresa. Y entonces era el momento de buscar equipos de cómputo. Era principios de los 90 y antes de entrar al tema de la actualidad, me gustaría comentar con ustedes algunas cosas. Las computadoras de los 90 tenían todo tipo de fallas. Se resistían enormemente a tratarnos bien y parecía que ellas querían poner a prueba toda nuestra estabilidad emocional y nuestra paciencia. Las primeras PCs eran grandes, estorbosas y feas. Recuerdo que la primera que compré en aquella época era una Acer de escritorio. Y obviamente tenía en aquel entonces Windows 95. Les vuelvo a repetir, las computadoras de los 90 no se distinguían por su mejor desempeño. Cuando su escasa memoria se veía amenazada, en las ventanas de Windows se producía esta especie de barrido. Dicho barrido nos volvía locos. Los mouses tenían una bolita en la parte inferior. Esa bolita la teníamos que estar limpiando constantemente. Luego se atoraba y empezábamos a darle de azotones contra el escritorio hasta que se desatoraba y lo agitábamos desesperadamente. Cuando salieron los ratones ópticos, para nosotros fue maravilloso. Y no se diga después los inalámbricos. En la actualidad tú puedes cargarte miles de fotos instantáneamente o casi instantáneamente. En los 90, para bajar una foto se requería a veces hasta de 2 minutos o más. Era realmente exasperante. Oye, tío, tú ya estás bien ruco, pero la verdad, híjole, le han de haber pasado muy mal con tantas cosas complicadas, o más bien con tantos armatrostes viejos ahí. Pompón, en aquel entonces eran viejos. Más bien, perdóname, Pomponio, ahora son viejos, en aquel entonces era lo más novedoso. Ay, tío, ya hasta te andas equivocando, chale. Para almacenar archivos se usaban disquetes de 3,5 pulgadas. Estos disquetes se dañaban con mucha facilidad. Perdíamos los datos constantemente. En principio solo se podían guardar 2,88 megabytes, imagínense. Después llegaron los SuperDisc, que tenían la capacidad de 240 megabytes. Llevábamos los discos a donde hubiera tantito polvo, una obra o algo así, y adiós con la información. Se echaban a perder y bye. Otra cosa que me da mucha risa, no manchen para conectarte a internet. La PC marcaba como un telefonito, se oía tu, 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 tu. Y después venía un sonido raro que aquí les voy a poner para conectarte a la red. Era horrible escuchar el sonidito y nomás no te conectabas. Estábamos, estábamos con un sentimiento entre emoción, esperanza y no saben qué gusto cuando decía conectado a internet. Nosotros crecimos con resignación y paciencia. Pues copiar un archivo en los 90 era ver en la pantalla dos carpetitas con una infinidad de papeles pasando de un lado a otro y podía tardar horas. ¿Cuál resignación y paciencia, tío? Si tú te enojas bien rápido. Paciente no eres. Entonces, no, ya te imagino ahí queriendo tumbar la máquina. Ay, Pomponio, sí, era horrible. La verdad sí soy un poquito desesperado y me ponía así de ver que se tardaba tanto. Para acabarle de amolar, después de tanta espera y trabajo, se venía el espantoso pantallazo azul. Teníamos que apretar Control, Alt, Delete al mismo tiempo para volver a resetear todo. Se reiniciaba la computadora, tardaba horas en arrancar y nosotros rezando ahí para que no se hubiera borrado mucha información. Era horrible que nos saliera el famoso pantallazo azul. El sistema operativo en aquel entonces se llamaba DOS. Las primeras versiones de AutoCAD venían con este sistema operativo.
Pero realmente las primeras versiones de AutoCAD ya manejable, más o menos a como lo conocemos ahora, surgieron a principios o a mediados de los 90. Pero fue hasta 1997 donde por fin surgió la primera versión de AutoCAD para Windows, abandonando el DOS o el DOS como sistema operativo. Recuerdo que en aquel entonces, con aquella primera PC, trabajábamos mucho con los programas de Office. Es más, había otros programas similares a los de Office que todavía no eran manejados por Microsoft. También después llegaron los primeros programas de precios unitarios. Después ya surge Windows y entonces sí ya teníamos el Office, el Opus, por ejemplo, y el AutoCAD para Office y el AutoCAD para Windows. Además, no había tutoriales de YouTube, no podíamos aprender viendo tutoriales. Unos libros, mi primer libro que compré de AutoCAD es un tomo de este tamaño de grueso, hoja por hoja. Ahí se lo pasé a algunas de mis gentes para que aprendieran el AutoCAD. Y después surgieron ya gente que daba cursos para aprender. No quería dejarles de platicar esto, amigos. Son mis experiencias y mis anécdotas que ustedes seguramente no han vivido. Pero ya, vengamos a la actualidad. Me dijeron que hiciera un call to action rápido. Suscríbanse, denle like, suscríbanse, pongan comentarios. Bye bye. En la actualidad, yo en lo personal recomiendo las laptops sobre las PCs. Desde que eres estudiante, la laptop es mucho más fácil para llevarla a la universidad, para llevarla a un café con los amigos y ahí trabajar, para llevarte a la casa de un amigo y poder trabajar. Ando con mi compu para todos lados. Me gustan las laptops. Ay, Pomponio, siempre con tus cosas. Nosotros no teníamos laptop. Cuando íbamos a trabajar a casa de un amigo, teníamos que echar los respiradores a una camioneta y llevarlos para allá. Ahora es mucho más fácil. También en las obras, los residentes necesitan una computadora. Yo les proporciono una computadora lo suficientemente potente para que corran perfectamente los programas de Office y el AutoCAD también. Las laptops que les doy están amenazadas por un polvo constante. La verdad, la laptop es un poco más delicada y lo cierto es que no les duran mucho. Entonces, para este tipo de chamba, no es necesario invertir en las grandes computadoras. También generalmente se requiere de una impresora en obra. Con tanta polvareda se echan a perder y pues casi es de impresora por obra. Ya para hacer presentaciones y renderizado, les compro laptops más potentes. Pero este es para los arquitectos que se dedican especialmente para hacer presentaciones. Además, debes de saber que yo, en lo personal, recomiendo muchísimo más el sistema operativo Windows que el Mac. Obviamente para nuestra chamba de arquitectos. Muchos programas o algunos programas muy populares dentro de nuestro ramo no son compatibles con Mac. Por ejemplo, el Revit, el 3D Max y el Neodata no son compatibles para nada con Mac. Obviamente hay manera de cargar Windows en una Mac, pero siempre será más fácil directamente trabajar con Windows. Hace unos años yo migré de Windows a Mac. ¿Y saben por qué? Por presumido. Ay, tío, siempre has sido muy presumido, acá muy emprendidito y te gusta traer buenas cosas, o sea, nomás por eso cambiaste. Sí, Pomponio, y la verdad me arrepentí. El diseño de la Mac me encanta. Mi laptop es así delgadita, muy ligera. Y la de escritorio tiene una enorme pantalla, padrísima. A mí en realidad sí me sirven porque yo no manejo programas para renderizado ni para 3D. Pero por ejemplo, para revisar presupuestos en Neodata, le tuve que meter el sistema operativo de Windows ahí con varios programas con los cuales se puede hacer y se me hace muy latoso. El AutoCAD para Mac, por ejemplo, me ha funcionado bien. Yo generalmente reviso planos en mi computadora, pero recuerden que tienen muchas limitaciones. Para mí, mejor váyanse sobre Windows y dejen Mac a un lado para ser presuntuosos o para traer el último modelo muy bonito, etcétera, pero no es funcional para lo nuestro. No soy un experto en cómputo, pero les voy a tratar de dar sin tanta complicación las características en las que se tienen que fijar cuando vayan a decidir comprar un equipo de cómputo. Ahora existe la gran facilidad de YouTube. Ahora se puede investigar cada cosa. Hay tutoriales inmensos, hay muchísimas recomendaciones, explican punto por punto de qué se trata. Yo lo voy a tratar de hacer de una manera muy breve y muy sencilla. Por ejemplo, el procesador. El componente más importante de una computadora es el procesador.
Debe ser lo suficientemente potente para ejercer de manera eficiente todas las tareas de modelado. Intel Core i7 Quad. Aunque si no tienen mucho presupuesto, el Intel Core i5 les puede funcionar. El software que son los programas Archicad, Revit, Vectorworks, SketchUp, 3ds Max, Cinema 4D, V-Ray, Corona, Mental Ray, etc., hacen uso del procesador en todas sus funciones. En segundo término, la tarjeta gráfica. Las computadoras de arquitectura utilizarán software intensivo en gráficos, por ejemplo el Revit, Archicad o 3ds Max. Tener una tarjeta gráfica que funcione bien es esencial. Lo ideal será tener una tarjeta gráfica de la gama Quadro de NVIDIA o bien una tarjeta de la serie 30 de NVIDIA. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, tío! Me dan un chorro de envidia. Yo tengo una lap que me regalaste. Ya está toda traqueteada, tío. Ya, regálame otra lap. No seas así. Sí, Pomponio, ya te la voy a regalar, pero hace poco te llevé a París, entonces dame chance. La tarjeta gráfica es importante porque es la que asegura la fluidez de la ventana gráfica del software. Rápidamente, habrá gente aquí que no esté muy enterada. El hardware son los equipos duros, o sea, los equipos sólidos, y el software es todos los programas. Ay, qué bueno que lo explicaste, tío, porque estoy viendo a señoras y cosas ahí que te ven que se quedaron con carita de jugar. La memoria RAM. Una computadora para arquitecto debe tener una muy buena memoria RAM, porque a menudo tendrá que ejecutar varias tareas a la vez. El mínimo que yo les recomiendo son 16 GB en RAM. Aunque fíjense que las laptops que tengo en obras me han funcionado bien con 8 GB en RAM. Sin embargo, ha habido residentes que me dicen que ya con muchísimas fotos se empiezan a atorar. Disco duro. El disco duro tiene que ser rápido para poder lanzar el software más rápido. Es exasperante que la compu tarde años en cargar un programa, ¿no? Y más si el cliente está enfrente, se te hacen eternos los minutos. Hay dos tipos de discos, los HDD, que son los tradicionales, y los SSD, que son de estado sólido, y son ultra rápidos. Con una computadora con estas características la vas a hacer muchos años para trabajar bien. Amigos, no sé qué pasó en el video pasado, la verdad, vayan a verlo. Las vistas se me fueron abajo y yo pienso que estaba muy interesante. Pónganme like, suscríbanse por favor. Bye bye. Para las laptops de los residentes es suficiente con un procesador Intel i3, 8 GB en RAM, como les dije, y una tarjeta Nvidia GTX 1650 de 4 GB y eso sí un almacenamiento de 1 TB, porque empiezan a meter archivos y archivos y archivos. Las laptops, como ya les dije también, son mucho más caras que las PCs. Pero esa característica de movilidad es muy importante para nosotros. Alguna vez, sin saber nada de procesadores ni nada, fui a una tienda y me gustó una laptop que vi ahí especial para gamer. Los gamers necesitan gran cantidad de recursos para sus juegos. Esa laptop, sin yo saber gran cosa, ni de procesadores, ni de tarjetas gráficas, etcétera, me funcionó súper bien. Después se la pasé a uno de mis arquitectos que renderice y la verdad funcionó perfecto. Yo creo que le atiné de churro a las características que yo les mencioné. La marca de la compu no importa. Hay veces que se pueden armar computadoras y te dejas de gastar el nombre de la marca que ya tan solo por ser tal computadora cuesta una lana. La diferencia simplemente puede ser el diseño, que les guste una más o que les hayan dicho que la Dell es mejor que la Lenovo o que X o Z. Tengan mucho cuidado con sus laptops. Por desgracia, hay mucha rata suelta y nos ha pasado que en la combi o lo que sea, les roban las laptops a nuestros arquitectos. Ay, tío, hay mucho rata. Y pues la compu la lleva uno en una mochila y pues nomás el jalón y adiós compu. Sí, Pomponio, la verdad, híjole, está terrible la situación. Lo que es las compus y los los celulares, está cañón. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Aquí se rompió una taza cada quien para su casa. Hasta la vista, baby. Besos a todos y a todas. Y bye bye. Chao. Gracias.